Hola, bienvenidos a Club de Prensa Plus. Soy Muni Jensen desde Washington, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Me acompañan en la mesa Silvia Ayuso, corresponsal del País. Gracias por estar aquí. Un placer. José Jaime Hernández, del Universal de México. Gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Y Juan Carlos Hidalgo, investigador del Cato Institute, Centro de Pensamiento aquí en Washington. Gracias por estar en Club de Prensa. Buenos días. Voy a empezar con Silvia Ayuso y con la visita del Papa Francisco a América Latina. Se encuentra de gira, como muchos saben, por varios países, incluyendo Ecuador, Bolivia, Paraguay. Ha sido básicamente un festival de titulares en la visita del Papa, donde su agenda en principio refleja la preocupación de este Papa por la pobreza, por el medio ambiente, por la desigualdad y por las culturas indígenas. Pero llamó la atención mucho en una reunión a la cual asistió de movimientos populares en todo el mundo, que se llevó a cabo en Bolivia, las palabras de perdón por las ofensas de la Iglesia, dijo concretamente por los crímenes contra pueblos originarios durante la conquista de América. Pidió disculpas también por la complicidad de la Iglesia en la opresión de América Latina de la época colonial. ¿Qué lectura le da usted a ese discurso del Papa? Es un discurso, no es el primer Papa que pide perdón, ha habido Benedicto XVI, ya lo pidió en 2007, y también el Papa Juan Pablo II, pero es más la forma, y yo creo que es lo que transmite, es la personalidad de un Papa que ha sabido quitar ese distanciamiento que produce todo el protocolo del Vaticano y acercarse. El Papa Francisco es un Papa latinoamericano, es decir, hasta cuando pide perdón sabe de lo que está hablando, ha vivido toda su vida prácticamente en América Latina, y es una muestra más de la sencillez, y la sinceridad de la cercanía. Yo creo que sus palabras han calado mucho más, no solo porque son unas palabras muy sinceras, sino porque son unas palabras además muy sencillas, más que todas las otras veces que cualquier papa ha pedido perdón a América Latina. Jaime Hernández. Pues fíjate que yo francamente encuentro que estas palabras, disculpas, yo creo que es importante mencionar el contexto. Estamos hablando de Bolivia, un país con una mayoría de población indígena, y estamos hablando también, que lo dijo ante un presidente como Evo Morales, que si algo se ha distinguido del presidente Morales es por ser un anticolonialista rabioso. Y en este sentido yo encuentro un poco pasado de moda, no solamente la posición de Evo Morales, sino también un poco tardío este perdón. Pero yo entiendo que era el momento coyuntural para pedir perdón. Ya lo había, como dice Silvia, ya habían otros papas antes que el pedido perdón, pero digamos que era parte del ritual obligado, ¿no? Para quedar en buenos términos, para que los bolivianos le aplaudieran, para que Evo Morales le aplaudiera, y solamente lo veo así, como un perdón de carácter coyuntural, un poco a destiempo, para responder este carácter anticolonial de Evo Morales. Juan Carlos Hidalgo, el propio Evo Morales también dio titulares y dio la vuelta al mundo el regalo que le hizo al Papa, que fue básicamente la imagen de un Cristo crucificado sobre la hoz y el martillo, el símbolo por excelencia del comunismo. Recordemos que fue el propio Marx que dijo que la religión era el opio del pueblo. Fue un regalo contradictorio, desatinado, fue un error por parte de Evo Morales darle ese regalo al Papa, que por lo demás se le vio bastante confundido, un poco disgustado. Se le vio confundido, alguna gente dice que se le vio molesto. Yo vi la cara, parece más curioso la cara que tiene el Papa. Hay que ver que el socialismo en América Latina, principalmente en esta versión del socialismo del siglo XXI, ha incorporado elementos religiosos poderosísimos. En Nicaragua, Daniel Ortega habla de una república socialista, cristiana y solidaria. En Venezuela, hemos visto cómo a Chávez se le ha ungido básicamente como un santo. Incluso hay un Padre Nuestro ya modificado para la versión bolivariana. Así que los populistas latinoamericanos de izquierda han incorporado fuertes elementos de la religión, han cooptado el cristianismo para su causa empobrecedora. Y creo que el Papa se ha prestado totalmente para esto. Hemos visto los discursos, incluyendo el de ayer, y no me refiero a la parte de disculpa sobre los crímenes de la Iglesia en la conquista, que nunca está de más que la Iglesia repita este perdón, pero me refiero al resto del discurso, y aquí lo tengo, en donde el Papa habla en contra de la globalización, habla en contra de las corporaciones, de las prestamistas, de los tratados de libre comercio, habla en contra de la concentración monopólica de los medios de comunicación. O sea, esto es un discurso sacado de las páginas de las venas abiertas de América Latina. No es casualidad, por ejemplo, que en Ecuador, donde también fue invitado por un presidente populista, el Papa se vio obligado a decirle al presidente Correa: agradezco sus consonancias, pero tal vez me ha citado demasiado.
pero claramente todas las declaraciones del Papa en materia económica son declaraciones que caen como anillo al dedo a los populistas de izquierda de la región. Pero si me permites, yo creo, encuentro de mayor utilidad este discurso del Papa contra la exclusión social y el control, la concentración del capital, que la disculpa por todos los pecados pasados de la Iglesia. Lo encuentro francamente más útil este último, porque yo creo que el Papa, francamente, sí ha entendido. De hecho, este discurso contra la exclusión social ha encontrado eco y resonancia en el propio Congreso de Estados Unidos, donde demócratas, ahora que venga el Papa de Estados Unidos, van a decir, oye, tenemos que revisar este discurso, porque aquí mismo toda la gente está revisando este discurso, y a mí se me hace mucho más útil y más interesante este tipo de discurso que las disculpas por las ofensas de la Iglesia. Además que, perdón, no es un discurso exclusivo de... O sea, está bien que un discurso, quizá se pueden entender quizá algunas cosas de izquierda, pero yo no creo que el Papa tampoco sea, al fin y al cabo, el Papa es el representante del Vaticano, un jefe de Estado, es decir, bueno, que sea, tampoco está mal que haya un Papa un poco más progresista por una vez, primero, y que tenga unas preocupaciones que son de una región también, es decir, el Papa de una región y una gran parte de la población, el mundo católico en gran parte, hay muchos en países con problemas de desarrollo económicos, y también yo creo que es hora de que un Papa aluda a problemas que son terrenales. Yo creo, y que no está nada mal que un Papa quite parte, o sea, no haga suyo un discurso que no sea solo de un eventual populismo, es un discurso social, no tiene que por ser cooptado, capturado por solo unos determinados líderes. Yo creo que es muy interesante que una persona, yo no soy creyente, y bueno, me hace gracia que cuando dijo Raúl Castro hasta me va a hacer plantear irme a la iglesia, es decir, es un papa que es, para mí el milagro de este papa es que es un milagro, es un papa de hasta los no creyentes, es un papa que está convenciendo a mucha gente, y creo que eso era una cosa que necesitaba mucho esta iglesia. Juan Carlos, usted mismo dijo hace varias semanas en este programa que el papa era un papa peronista, justamente ese es el título de una columna de Michael Reed en The Economist, la columna Bello, donde habla de América Latina. Este papa preocupado por la desigualdad, ¿es algo que es natural y lógico y debe esperarse de la iglesia, o es que es directamente un papa anticapitalista? Yo no tengo ningún problema con un papa que se preocupe por los pobres, que se preocupe por la desigualdad. Son temas que todos tenemos que preocuparnos, son temas muy presentes en América Latina, en África, en el Asia, etcétera. El problema es que la retórica del Papa va conduciendo a una ideología, y no me digan que no, porque cuando se habla en contra de tratados de libre comercio, cuando se habla del dinero como el estiércol del diablo, cuando se habla en contra de la concentración monopólica de los medios de comunicación, que sabemos la agenda que está detrás de ese tipo de discursos, una agenda contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa, está el Papa dándole una bendición, básicamente literal, a una ideología que lo que ha hecho ha sido empobrecer a la gente. Lo que hemos visto, el fracaso del socialismo en América Latina, ha sido muy evidente, el empobrecimiento masivo de gentes en el África, en el Asia, con los regímenes que han abrazado y han hecho suya la ideología que el Papa está abrazando con este tipo de discursos. Yo no creo que la intención del Papa sea abonar con este tipo de retórica que a ti te parece un poco pasada hacia la derecha, que esa sea la intención del Papa. Yo creo que más bien la intención del Papa es sintonizar, como decía Silvia, tú no puedes estar desconectado de una realidad tan calamitosa como la que se vive en América Latina, con elevadísimos índices de desempleo, con bajo crecimiento, con jóvenes que no tienen salida. Yo creo que si el Papa no conecta con eso, dime tú con qué va a conectar. Vamos a cambiar de continente, Silvia Ayuso, donde la campaña electoral aquí en Estados Unidos está ya al rojo vivo, a pesar de que las elecciones no son ni siquiera este año. Y está marcada por la gran conversación sobre las dinastías. A pesar de que hay más de 12 candidatos republicanos, de verdad la campaña se ha centrado en Hillary Clinton y en Jeb Bush. Hillary por el lado republicano, Jeb Bush por el lado demócrata, Jeb Bush por el lado republicano. Y esta semana en Dallas se juntaron otros dos Bush, George W. Bush, hermano del candidato Jeb Bush, y Bill Clinton, el esposo obviamente de Hillary. Y ahí se sentaron a hablar, ellos han sido amigos y se han convertido en amigos ya en su retiro, y se han juntado para unas causas filantrópicas, pero en esta ocasión se juntaron para darle consejos a las campañas presidenciales, diciendo que se deberían enfocar en el fondo de los asuntos y no solamente en los ataques personales. ¿Son hipócritas George W. Bush y Bill Clinton, quienes han sido protagonistas de grandes peleas personales? Bueno, a ver, Bill Clinton yo creo que Bill Clinton siempre en este país va a vender bastante bien en el sector al que puede vender. El problema quizá es más George Bush, al que su hermano se ha estado intentando distanciar desde el principio, y ahora que venga a darle
una serie de consejos, bueno, no sé cuánta gracia le habrá hecho al equipo de Jeb Bush. Dicho lo cual, bueno, es así, o sea, los dos fueron presidentes que estuvieron 2 mandatos y son 2 nombres, como dices, son 2 dinastías, o sea, creo que es más importante, quizás más inteligente jugar bien con este apellido que intentar distanciarte de algo de lo que no te puedes distanciar, no te puedes distanciar de tu apellido, ¿no? Para un comentario muy breve, Jaime Hernández, Hillary Clinton también ha sido noticia porque se ha opuesto y ha hecho unos pronunciamientos públicos en contra del porte de armas. Esto es inusual en Estados Unidos, a pesar de que parece tan lógico para nosotros, porque pocos candidatos han estado dispuestos a enfrentarse al poderoso lobby de la Asociación Nacional del Rifle. ¿Esto es el resultado de alguna encuesta que ella leyó o si va a ser una oposición sincera al porte de armas? Pues ya fuera del programa, fuera del aire, comentábamos que precisamente quizá este ha sido el factor principal, haber visto, como tú dices, las encuestas, haber observado las encuestas y haber dicho, no, Bernie Sanders se me está aproximando demasiado por el flanco izquierdo, tengo que hacer algo para distanciarme, y de alguna manera ella está apostando, por cierto, una apuesta arriesgada, a favor de lo que opina la gran mayoría en este país, que sí es necesario regular las armas. El problema es que es un discurso muy arriesgado porque la Asociación Nacional del Rifle sigue siendo un cabildero muy poderoso que sabe muy bien cómo ganar y cómo hacer que alguien pierda algunas elecciones. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa Plus. Regresamos a Club de Prensa Plus. Juan Carlos Hidalgo, mucho se ha hablado sobre la crisis de la deuda griega y el futuro de Grecia dentro de la eurozona. Hasta en las últimas horas parece haber alguna luz de optimismo al estar bien recibido el paquete de reformas que propuso el gobierno del primer ministro Alexis Tsipras, y parece que en este fin de semana se verá algún tipo de humo blanco en las negociaciones entre Grecia y la eurozona. Hay unas reuniones importantes de los ministros de Finanzas en estos próximos días en Bruselas y luego una plenaria de la Unión Europea con todos los países miembros, al final una cumbre completa. Pero el diario inglés The Guardian le da un enfoque distinto a esta crisis en un artículo titulado, en traducción, ¿cuáles son las implicaciones geopolíticas de la crisis griega? Habla de las bases, la base que tiene Estados Unidos en Creta, de cómo desde allí se lleva a cabo mucha de la estrategia de seguridad de Estados Unidos en el Medio Oriente y de los efectos sobre el resto de Europa, no necesariamente económicos, sino políticos y estratégicos, de cómo el presidente Vladimir Putin en Rusia está envalentonado con esta crisis, tratando de convertirlo también en una especie de beneficio político para él. ¿Usted qué mirada le da a esta situación? Ciertamente el gobierno de Alexis Tsipras ha tratado de chantajear a la Unión Europea en base a diferentes elementos. Uno de ellos es el hecho de que el euro siempre fue un club político más que económico, y supuestamente es un club irreversible, y el hecho de que si hubiera una salida de Grecia, entonces esto significa crear un precedente nefasto para lo que se supone que era un club permanente. El otro tiene que ver con la ubicación estratégica de Grecia, donde se encuentra. Ha habido este año 2 grandes crisis en el mundo, en el vecindario europeo, que ha sido la crisis de los inmigrantes, principalmente de África hacia el continente europeo, más de 1.000 muertos en el Mediterráneo en lo que va del año, muchos de estos entrando por Lampedusa en Italia, pero también las zonas, con solo ver un mapa donde está Grecia, sabemos que es un puente hacia el resto de Europa. Y bueno, la crisis de ISIS también, la crisis del Estado Islámico, que está ahí nomás, literalmente a cientos de kilómetros de las fronteras de la Unión Europea. Entonces, si fuera la economía griega a colapsar y crearse un Estado fallido justo en las puertas de Europa, claramente esto no le sirve a los países europeos. Si la posición geográfica de Grecia fuera la de Eslovaquia o la de Austria, en el puro centro del continente, tal vez otra discusión estaríamos teniendo. Y el otro pilar es el tema de la membresía de Grecia dentro de la OTAN. Es un miembro de la OTAN, ahora es un miembro que cumple con su obligación, casi que el único junto con Estados Unidos, Estonia y el Reino Unido, que cumplen con su obligación del 2% de gastar en el PIB militar. Sin embargo, bueno, hay una enorme afinidad histórica con Rusia, por ser 2 países ortodoxos. Hay una afinidad ideológica ahora entre Alexis Tsipras y Vladimir Putin, y se conjuga también una circunstancia coyuntural, y es el hecho de que Rusia tiene una base naval en Siria. Siria está a punto de colapsar y probablemente los rusos van a querer buscar alguna alternativa más para poner sus buques, y Grecia podría ser una alternativa interesante. Así que todas estas circunstancias han sin duda alguna fortalecido la mano negociadora de un gobierno irresponsable que de otra manera desde hace rato le habrían enseñado la puerta en Europa.
Nos resta un minuto para este segmento y vamos a cambiar de tema. Llega el fin de semana y vamos a hablar de los meseros. El Huffington Post publica una lista de las prácticas que más preocupan o desesperan a los meseros, mesoneros, camareros, según el país, como cambiarse de mesa, poner el celular en la mesa, llegar muy tarde y pagar la propina con monedas. Silvia Ayuso, para un comentario de 10 segundos. Según es una cuestión de educación, costumbres, también como extranjeros, la mayoría, bueno, creo nosotros en este país hay muchas cosas de los meseros acá que irritan enormemente. Jaime Hernández. Sí, yo creo que a veces, dependiendo muchísimo del país en donde uno esté, te tienes que ajustar a las reglas del juego de los camareros o meseros, como se les suele llamar. Juan Carlos Hidalgo. Bueno, dicen que el cliente siempre tiene razón, pero obviamente hay veces que no la tenemos. En el artículo dice que una de las cosas que más irritan es cuando los clientes se quitan los zapatos. Ustedes no se vayan, ya regresamos a Club de Prensa Plus. Regresamos a Club de Prensa Plus con la sección habitual La Mala Semana. ¿Quién tuvo una semana fatal, Silvia Ayuso? Para mí, lo digo con pesar, creo que mi candidato es John Kerry, el canciller estadounidense, que lleva una semana interminable, lleva 3 semanas interminables en Viena intentando negociar el acuerdo clave con, bueno, no solo él, es también los grupos del P5 con Irán, el acuerdo para llegar a un acuerdo histórico con un enemigo histórico de Estados Unidos. Y aunque es un esfuerzo, creo, muy loable, en mi opinión, se le está resistiendo, ha pasado ya varios plazos, bastantes plazos, lleva muchos meses pasándose plazos, y es un acuerdo con el que él ha apostado casi todo su prestigio político, después de haberle apostado casi todo su prestigio político a otro acuerdo que tampoco dio ninguna parte, que es el acuerdo entre palestinos e israelíes, con lo cual creo que personalmente debe estar pasando una semana muy complicada. Se está además recuperando de una caída en bicicleta bastante estrepitosa. Jaime Hernández, ¿quién tuvo la peor semana? Aquí en Estados Unidos yo creo que una nueva mala semana, pésima semana para el magnate de los rascacielos y aspirante a la nominación por el Partido Republicano, Donald Trump, que esta misma semana se ha defendido como gato panza arriba y aún así por todos lados le han puesto una revolcada tremenda. Primero el presidente del partido del Comité Nacional Republicano, que ha dicho que por favor ya no siga dañando más las posibilidades del partido, insultando a los inmigrantes. Y también esta misma semana hubo una concentración frente aquí, el hotel que está construyendo el antiguo edificio de la oficina postal, donde una coalición de organizaciones defensoras de la comunidad migrante, políticos, sindicalistas, lo han declarado persona non grata y han anunciado el inicio de un boicot de sus hoteles, sus negocios, sus productos, porque dicen que el discurso de odio que sigue propagando no solamente le hace daño al Partido Republicano, sino a Estados Unidos. Juan Carlos Hidalgo. Alexis Tsipras, el primer ministro griego, que pasó del éxtasis del Oxy el domingo con un 62% de triunfo en el referéndum contra las demandas de los acreedores europeos y del FMI, a básicamente anoche aceptar las demandas de los acreedores. Incluso hay algunos elementos dentro de la Unión Europea que están exigiendo demandas adicionales a lo que en su momento habían hecho. Y bueno, y ahora le toca esta bajada de pantalones del primer ministro griego, que va a tener que no solo venderle esto a su partido, y veremos si lo logra. Mañana se somete a votación dentro del Parlamento griego el acuerdo. Ya Varoufakis, que ya no es ministro de Finanzas, ahora simplemente es un diputado del Parlamento, ha dicho que va a votar en contra. Miembros del gabinete de Tsipras han dicho que van a votar en contra. Entonces veremos si hay una revuelta significativa dentro de su partido Syriza, si es aprobado por el Parlamento griego. Y luego veremos la reacción del pueblo griego, que el domingo pasado Tsipras les prometió dignidad y soberanía, y ahora les entrega este plato de lentejas que es el acuerdo con los acreedores europeos. Gracias, Juan Carlos Hidalgo, Jaime Hernández y Silvia Ayuso. A continuación, los titulares de la hora, y después no se pierdan en directo desde los estudios de NTN 24 en Nueva York la entrevista que le hace el director del Club de Prensa, Juan Carlos Iragorri, a Ernesto Samper, secretario general de UNASUR y expresidente de Colombia. No se la pierdan. Estamos en Club de Prensa Plus desde los estudios de NTN 24 en Nueva York, y ahora tenemos a un invitado muy especial. Se trata del secretario general de la UNASUR y expresidente de Colombia, Ernesto Samper Pizarro. Presidente, gracias por estar aquí. No, muy contento de estar aquí, Juan Carlos. Presidente, está usted en Nueva York, aquí en pleno Manhattan. A usted en julio de 1996 el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa, el visado de entrada a este país, como consecuencia del escándalo que se suscitó con su campaña presidencial, a la que acusaron de haber recibido dineros del narcotráfico.
Hace casi 2 décadas no venía usted a Nueva York, pero usted hizo estudios en la Universidad de Columbia en esta ciudad, fue embajador plenipotenciario de Colombia ante las Naciones Unidas. ¿Qué siente de volver a la capital del mundo? Bueno, siento, primero, es como reencontrarse con viejos lugares. Uno va construyendo su Nueva York, no hay una gran Nueva York. Yo digo que cada persona que ha vivido en Nueva York se construye su propio entorno, sus sitios, el sitio donde hace las compras, el sitio donde la librería que usa, y recorrer esos sitios pues le produce uno, pues es como una especie de reencuentro personal. Ha venido también usted a sostener reuniones en la ONU, en las Naciones Unidas, especialmente con Ban Ki-moon, el secretario general de la organización. ¿Cuál es la idea de este acercamiento entre UNASUR y la ONU? ¿Cuál es el objetivo? No, es un acercamiento de carácter institucional. De hecho, fui invitado por el señor Feldman, que es el encargado de temas políticos de Naciones Unidas. Para Naciones Unidas ahora hay una nueva orientación, creo percibir, que es no solamente tener relaciones con países, sino tener también relaciones con los procesos regionales de esos países. Antes existía el bloque los 77, el bloque los no alineados. Yo creo que una expresión geopolítica de lo que está pasando hoy día en la reconfiguración del mapa mundial es el fortalecimiento de estos procesos regionales. De hecho, yo lo siento en UNASUR. En UNASUR lo integran 12 países, son 420 millones de habitantes, es el 70% de Latinoamérica, es la 4ª economía del mundo, y eso bien manejado pues da un poder de interlocución, que es lo que he descubierto en esta visita a Naciones Unidas, que ha sido al más alto nivel. Presidente, en Sudamérica hay países que llaman mucho la atención, no solamente de la prensa, sino de otras cancillerías en el mundo, uno de los cuales es Venezuela, que atraviesa por una crisis económica grave y por una crisis política. El presidente Nicolás Maduro está en el poder desde el 19 de abril de 2013. Y una de las cuestiones que le pedía a la oposición, con la que tiene relaciones muy tensas Maduro, es que convocara a elecciones, a las elecciones legislativas. Finalmente, hace pocas semanas, puso la fecha en principio es el 6 de diciembre de este año, más o menos. Perdón, no la puso él, primera equivocación es pensar que el presidente pone la fecha. La puso la presidenta del Tribunal Electoral, que es un organismo independiente del gobierno, y la puso en el momento en que ella consideró que estaban dadas las circunstancias. ¿Pero usted no cree que Maduro tuvo nada que ver en la fecha? No, quizás sí a través de su partido, porque lo que hace o lo que hizo la presidenta fue buscar un acuerdo con los partidos. Cuando nosotros visitamos a la presidenta del Tribunal Electoral hace algunas semanas con los 3 cancilleres de UNASUR, que fueron los seleccionados por el Consejo de Cancilleres de la región para llevar el tema de Venezuela, concretamente la canciller de Colombia, el canciller de Ecuador y el canciller de Brasil, ella muy abiertamente nos dijo: yo voy primero a salir de las elecciones primarias de los partidos y luego convoco la fecha de las elecciones parlamentarias, que fue en efecto lo que hizo, porque prácticamente fue la misma semana de las internas del partido gobierno, se convocó y ya estamos tranquilos. Es claro que había alguna inquietud y preocupación, de alguna manera atizada por los sectores de la oposición, de que no iba a haber elecciones, que se iban a guardar las elecciones. No, va a haber elecciones. Y lo que yo noto es un clima mucho más tranquilo en Venezuela. Ya, por ejemplo, se está hablando de acuerdos entre la oposición y el gobierno. Nosotros mismos en UNASUR estamos conformando una comisión, una misión de acompañamiento electoral, que las misiones de UNASUR, Juan Carlos, son curiosas porque son distintas a las otras misiones, porque son integradas por los técnicos que hacen las elecciones en los países. O sea, van 60 técnicos de las autoridades electorales de cada país, o en general de los 12 países, con un jefe de misión. Pero justamente le iba a preguntar eso. Usted me dice que el Tribunal Electoral en Venezuela es independiente del poder del gobierno, pero claro, hay mucha gente que cuestiona en el exterior y dicen que en Venezuela no hay ni siquiera independencia de poderes. Pero
ese es otro asunto. El tema es que UNASUR ha sido escogido para llevar a cabo la tarea de observación electoral de esas elecciones. Pero también hay voces en Estados Unidos y en otros países que dicen que deberían, aparte de UNASUR, ir también otros organismos. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, la OEA, que ha llevado a cabo unas tareas de observación electoral importantes. ¿A usted eso le molesta? ¿Siente que cuestionan la independencia de En UNASUR? absoluto. Es más, nosotros hemos participado con la OEA, con la Unión Europea, hay una asociación de autoridades electorales en algunas misiones. Por supuesto que eso no es decisión de UNASUR, eso es una decisión de la autoridad electoral de cada país, a quién invita y a quién no invita, eso es una decisión autónoma de cada país. En nuestro caso, UNASUR tiene una larga tradición en el acompañamiento electoral, hemos cubierto ya 12 elecciones, 12 a lo largo de estos años, con un gran nivel técnico. El sistema electoral venezolano es un sistema, desde el punto de vista técnico, bastante eficaz. Es de los pocos países en Sudamérica donde efectivamente está funcionando el voto electrónico. Quizás el mayor esfuerzo de esta misión de acompañamiento no tenga que ver en sí mismo con el día de elecciones, sino garantizar que haya un entorno favorable para que los distintos proyectos políticos puedan expresarse. Y puedan... ¿Usted descarta una posibilidad de fraude? Sí, un fraude técnico lo veo muy difícil, porque de verdad hay una vigilancia muy estrecha a los partidos sobre el poder electoral y, repito, hay un voto electrónico. No me atrevería a decir lo mismo de otros países, pero en el caso de Venezuela creo que tiene un buen sistema técnico y que el mayor esfuerzo va a ser realmente garantizar que haya un entorno favorable, que se puedan discutir las diferencias, los proyectos políticos. Y en este sentido alcanzamos a hacer inclusive una reunión con la MUD, que es o con representantes de los partidos que acuden a la MUD. Presidente, en Venezuela está detenido uno de los líderes opositores, de los dirigentes opositores, Leopoldo López, desde el 18 de febrero del año pasado. Han pedido que lo pongan en libertad no solamente muchísimos expresidentes latinoamericanos, más de 20, y algunos expresidentes de gobiernos europeos como los de España, sino también organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Dicen que no hay garantías del debido proceso para el señor Leopoldo López. ¿Usted cree que la justicia venezolana debería poner en libertad a Leopoldo López? Nosotros no emitimos juicios de valor, Juan Carlos, no es nuestro papel. Sería un abuso que alguna organización como esta dijera: creemos que en Brasil una persona que está a órdenes de la Fiscalía debe ser puesta en libertad. Sería una intromisión. Lo que sí le puedo asegurar es que nosotros con esta misma comisión estuvimos y establecimos contacto con todas las autoridades judiciales, empezando por la Fiscalía, la Corte Suprema, para garantizar el debido proceso. Creo que lo que le interesa fundamentalmente a la gente es que se le estén respetando los derechos, que tenga sus garantías de defensa, que pueda expresar libremente sus opiniones sobre los cargos que le hacen, no solamente el caso Leopoldo, todos los detenidos, porque aquí ¿Y les están respetando los derechos? La que la gente no sabe es que también hay detenidos de lado y lado. O sea, que en estos disturbios que dieron ocasión a estas detenciones, no hay que olvidar que hubo 43 muertos y que esos muertos no solamente eran muertos del lado de la oposición, había muertos también del lado del gobierno, hubo agentes un capitán de la policía que tuvo un comportamiento muy valiente, en fin. Yo creo que sobre esto hay que despolarizar un poco y a mí me parece que esta campaña ojalá le dé un nuevo aire a la oposición, porque realmente la oposición el tema de la oposición se radicó exclusivamente en la detención de Leopoldo López y me parece que hay mucha más tela que cortar en lo que tiene el ejercicio que debe hacer la oposición. Yo creo que la oposición ya debe comenzar a presentar propuestas, proyectos, alternativas. El gobierno, por supuesto, lo tendrá que hacer, pero creo que en esto hay que despolarizar un poco, desradicalizar. Ahora,
si nosotros encontráramos que hay circunstancias de orden judicial que se están pretermitiendo, violando, puede tener la seguridad de que por los mismos canales institucionales y diplomáticos haremos valer estos temas. Pero el papel de UNASUR ha sido el papel de un interlocutor sereno e institucional. Partimos de la base que hay un Estado de Derecho en Venezuela y que hay que respetarlo. O sea, ¿usted cree que hasta ahora se les ha garantizado el debido proceso a las personas que están en la cárcel? Bueno, no tengo, digamos, una valoración que me permita decir lo contrario. Si la tuviera, se la estaría contando. ¿Es Venezuela una democracia? Por supuesto, es una democracia con todas sus instituciones y lo que nosotros hemos hecho es exactamente preservar la continuidad de esa democracia. En los últimos 20 años ha habido 14 elecciones en Venezuela, 14 elecciones democráticas y nadie ha cuestionado los resultados de esas elecciones. Ahora, puede que a uno no le guste que con un proceso electoral se elija una alternativa que no es la que está de acuerdo con uno, pero eso ya es otra discusión. Presidente, Colombia es su país y tal vez la principal meta, el objetivo del gobierno de Juan Manuel Santos ha sido lograr un acuerdo de paz con las FARC, el grupo guerrillero que está operando desde los años 60. Van más de 1000 días de conversaciones en La Habana. En los últimos días han pasado varias cosas. El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, dijo que quizá en una de estas mañanas, si los de las FARC llegan a la mesa, no estará la delegación del gobierno. Después los países garantes, uno de ellos Cuba, dice que lo que debería decretarse es un cese al fuego bilateral, es decir, una tregua. Posteriormente el presidente Santos dice que esa idea le gusta, pero que los de las FARC tienen que hacer algunas concesiones. Luego los señores de las FARC decretaron ya por un cese unilateral del fuego a partir del 20 de julio, dentro de 10 días, por un mes, y el presidente Santos les dice que se está agotando la paciencia. En cierto modo parece como que el proceso hubiera estado empantanado, ahora parece que se ha dinamizado un poco. ¿Usted le ve salida a ese proceso de paz? Por supuesto, siempre se le ha visto. Todos los que hemos sido presidentes de Colombia en los últimos 30 años hemos hecho algún intento de buena fe por conseguir la paz, a unos por un lado, otros por otro lado. Esta es la vez que yo he visto que ha llegado más lejos un proceso de paz. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que llegó el momento de la verdad. Ya se negoció todo el tema de la participación política, era importante, los cultivos ilícitos, el tema de las víctimas, todo eso es muy importante. Pero llegó el momento de las concesiones de uno de los bandos a otro y de otro a uno. O sea, ¿qué se van a conceder recíprocamente los que están sentados en la mesa de La Habana? Nos pueden parecer aspiraciones demasiado grandes para unos, los enemigos de la paz por supuesto van a aprovechar este momento para tratar de al máximo de ponerle palos en la rueda del proceso, porque saben que si se logra pasar esta etapa, después lo que viene sigue siendo su vida, pero es mucho más fácil si ya entramos en una etapa de justicia transicional, de posconflicto. Así es que yo le pido a los colombianos que tengan fe, piensen hacia atrás, devuelvan la película, 50 años de conflicto armado, episodios como los que hoy día todavía nos conmueven, como el del oleoducto o el tema del Cauca, se han sucedido en los últimos 50 años en todos los gobiernos, estos o más graves aún. Precisamente todos estos esfuerzos que está haciendo el presidente Santos es para que nunca más se vuelvan a presentar esos episodios. Y para eso la gente tiene que renovarle su confianza al presidente, y yo estoy de acuerdo, le voy a decir algo, siempre he estado apoyando la idea de negociar en medio del fuego, pero ahora coincido con quienes están proponiendo que hay que blindar el proceso con un cese bilateral, porque eso es lo que impide que tanto los enemigos de la paz de un lado y del otro utilicen los hechos de violencia propios de la guerra para tratar de obstaculizar el proceso. Para eso deberían las FARC concentrarse en unas zonas del territorio nacional, como ha propuesto el expresidente Álvaro Uribe, propuesta que por lo demás
ve con ciertos buenos ojos el gobierno, porque lo dijo de la calle. Esa es una concesión que deberían hacer las FARC, irse a unas zonas de concentración donde incluso se les cuente ese tiempo como parte de una pena privativa de la libertad, o qué tienen que conceder, porque parece que todo está atascado en el sentido de que los de las FARC pues no quieren pagar ningún tipo de pena privativa de la libertad. Mire, Juan Carlos, A ver. las mejores reglas de juego son las que acuerden las partes que están decididas a someterse a ellas. Yo puedo decir que las FARC deben hacer esto y las FARC pueden decir que el gobierno debe hacer aquello, pero lo que tiene realmente valor en una mesa de negociación es aquello en lo cual se pongan de acuerdo las dos partes. Para eso se hizo la justicia transicional. La justicia transicional es un conjunto de normas que le permiten a un país que ha vivido graves violaciones de los derechos humanos pasar de una situación de conflicto a una situación de posconflicto. Y esa justicia transicional, como el ministerio, ¿se acuerda el misterio de la Santísima Trinidad? 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Aquí también hay 3 personas distintas que son verdad, justicia y reparación, y un solo Dios verdadero que es la reconciliación. ¿Cómo se combinan esos elementos? Creo que la persona que tiene mayor claridad sobre esto en el país es el fiscal Eduardo Montealegre. Creo que él sabe exactamente cómo se podría dar una buena combinación de estos elementos para pasar del conflicto al posconflicto. Pero ¿usted cree que sin cárcel no hay paz? Porque por supuesto para ciertos delitos debería haber penas privativas de la libertad. Le contesto al revés, es que la única pena que establece el Código Penal no son penas privativas de la libertad. Por ejemplo, puede ser una pena alta con una condena condicional. ¿Condicional a qué? Condicional a la verdad, condicional a la reparación. O sea, hay un... ¿Usted cree que si dicen la verdad y hacen una reparación, por ejemplo, económica a las víctimas, eso debería contar como No, tiene que haber alguna forma de justicia, pero la justicia no es necesariamente el encarcelamiento. ¿Debe ponerse un plazo para las negociaciones en Colombia, tal como ha propuesto el Procurador General de la Nación, 31 de diciembre de 2015? Error. En las negociaciones de paz, como en el amor, no se pueden poner plazos, porque si no el despecho llega muy rápido. En esto hay que tener paciencia. Un conflicto como los conflictos centroamericanos, que tenían una intensidad mucho menor que el colombiano, se demoraron 11 años. No digo que se van a demorar 11 años, pero lo que digo es que en esto no hay que afanarse. Y no se agota la paciencia. El 75% de los colombianos dicen que no creen que se firme un acuerdo de paz, según una encuesta de Afirma de Texto. El 78% dicen que el presidente se agota más, y el propio presidente dice que está perdiendo. Se agota más la paciencia de los enemigos de la paz. Esos son los que están impacientes para que se precipite una ruptura de la paz. Pero los que estamos realmente con la paz sabemos que este es un proceso que toma su tiempo, hay que blindarlo, hay que decretar el cese bilateral para que no obstaculicen personas dentro de los bandos enemigos de la paz, obstaculicen el proceso. Pero soy irremediablemente optimista y lo he sentido aquí en la ONU. Yeah. La ONU quiere vincularse activamente, la gente quiere estar en este proceso, es el proceso más importante de solución de un conflicto armado que hay en el mundo en este momento. Presidente, en Ecuador es jefe del Estado Rafael Correa desde el año 2007, ha hecho muchas obras públicas y lo reconocen los ecuatorianos, ha tenido problemas con la prensa, ha sido verdaderamente agresivo con la prensa, según también organismos internacionales. Ha habido manifestaciones recientemente en Ecuador porque protesta parte de la ciudadanía por algunos proyectos de ley que él quiere impulsar, como gravar las plusvalías y gravar las herencias, por una parte. Pero por otro lado, estuvo usted recientemente en Ecuador y dijo que no se pueden permitir intentos de desestabilización en Ecuador. ¿A qué se refiere usted? Es que Ecuador funciona con una dinámica muy distinta. Yo, por lo menos la percepción que tengo ahora viviendo en Ecuador, allí los movimientos sociales y los movimientos populares tienen un comportamiento casi que volcánico. No es como, digamos, podemos ver en Colombia que en la Plaza Bolívar todos los días hay una manifestación. A nadie se le ocurriría pensar en la Plaza Bolívar que se van a tomar el Palacio de Nariño, que queda a una cuadra.
nadie. En Ecuador todo es posible. Puede haber en algún momento un movimiento puede terminar con una confrontación violenta. El caso Alfaro, por ejemplo, el caso García Moreno, tantos casos que se han sucedido allí. Por eso me parece que ciertas manifestaciones de carácter violento que se vivieron en las últimas movilizaciones en Ecuador son una señal de alerta de que hay que tener cuidado. El que haya movilizaciones está bien, eso es parte de la democracia, pero eventualmente podría generar en unos hechos de orden público que serían de dolorosas consecuencias. ¿Le inquieta el hostigamiento del gobierno de Correa a la prensa? A mí me parece que ustedes, los periodistas, deberían, sobre este tema de la prensa, y más en la región en la cual yo me muevo, debería hacerse un examen objetivo sobre cuál es el papel que está jugando la prensa. Porque así como es criticable que hay una prensa que a favor del gobierno que se pueda interpretar como propaganda, también hay una prensa que está a favor de unos intereses particulares que se puede interpretar como un cabildeo, y las dos no son buenas para una democracia. Me parece a mí, por ejemplo, el papel que están jugando los medios, algunos medios y grupos de medios en el sur del continente, es un papel inaceptable, porque es un papel... ¿Usted se refiere, por ejemplo, a Clarín de Buenos Aires? No, yo no particularizo en medios, pero sí hay unas alianzas no declaradas entre grupos mediáticos y, por ejemplo, los jueces. Pero ¿no será que los que deben hacer un examen más bien son los presidentes que hostigan a la prensa cuando no deberían? Pues es que la prensa siempre se puede sentir hostigada, pero la única salida que hay para el tema de la libertad de prensa y el ejercicio responsable de la prensa, que es a lo que lleva esto, es la autorregulación. ¿Usted ha conocido un gobierno más hostigado por la prensa como fue mi gobierno? Y nunca tuve ningún acto que se pudiera considerar como agresión de la prensa. Creo que eso me da derecho para decir que una prensa absolutamente desbocada, una prensa aliada, como está aliada en algunos países con los jueces. No es bueno, pero hay prensa responsable. No es bueno, pero los límites de la responsabilidad los deben fijar los mismos periodistas a través de un ejercicio de autorregulación que no se está haciendo. Una última pregunta, porque nos queda un minuto de programa. Dilma Rousseff, la presidenta del Brasil, la popularidad muy baja, hay un escándalo con la petrolera Petrobras, hay acusaciones de que hubo sobornos y que fueron favorecidos miembros del Partido de los Trabajadores, del partido de la propia señora Rousseff, que fue integrante de la Junta Directiva de Petrobras. Hace poco dijo ella, yo no me voy a caer. ¿Usted cree que ella tambalea o que está muy sólida? No, creo que es una mujer honesta, tanto ella como la presidenta Bachelet son dos mujeres honestas. Veo algo de machismo ideológico detrás de la persecución de ellas. No ha aparecido ningún tipo de indicio, prueba, documento, grabación que comprometa para nada su conducta, y creo que ahí se espera también un comportamiento igualmente honroso de parte de los medios de comunicación para que reconozcan esta situación. Ellas son unas buenas presidentas y se van a mantener hasta el final sin ninguna duda, como nos hemos mantenido en este programa usted y yo. Ernesto Samper, gracias por haber estado aquí. Gracias a usted, Juan Carlos. Y a ustedes los espero el lunes nuevamente en Club de Prensa.